Solo el 14% de líderes de opinión considera que el gobierno de Bernardo Arévalo ha hecho una buena labor, según el cuarto diagnóstico trimestral presentado por la firma Diestra en febrero de 2025. El estudio, basado en entrevistas a 80 personas de distintos sectores, refleja una percepción crítica sobre la gestión actual y anticipa los retos políticos rumbo a las elecciones de 2027. De acuerdo con los datos, la principal preocupación identificada es la ingobernabilidad, señalada como la mayor crisis del actual gobierno. El tema fue abordado en el programa Análisis a las 8:45 con Rodolfo Mendoza, director estratégico de Diestra. Una pregunta que hemos hecho constantemente es, ¿cuáles son las crisis que enfrenta el país? Y por todo el año anterior, la gran crisis era infraestructura. ¿Ya? Las demás crisis no parecían importantes alrededor de infraestructura. De hecho, el año pasado encontramos unos números preocupantes, por ejemplo, en desnutrición. Claro. Pero nadie decía que eso era una crisis. ¿Por qué? Porque infraestructura era tan grande que la otra pasaba desapercibida. Encontramos números preocupantes en extorsiones. Pero nadie decía que había una crisis en esto. Decían que hay una crisis de infraestructura. Este último trimestre cambió esa narrativa. ¿Qué pasó? Que de repente los dos grandes íconos de la crisis, como lo son el kilómetro 44 y las gradas eléctricas del aeropuerto, se resolvieron. Y ambos son los íconos, porque no se resolvió la infraestructura, se resolvieron los íconos, ¿ya? Y entonces eso bajó. Pero en este trimestre aparecieron muchísimas más crisis que antes no estaban en el radar. Y ahí está la principal, que es, contestando tu pregunta, es, los entrevistados dicen, la mayor crisis de este gobierno es la ingobernabilidad. Es la incapacidad de ejercer autoridad, ejercer el poder para poder guiar al país, lograr resultados en ejecución, lograr negociaciones políticas y dirigir al país en el rumbo correcto. El director estratégico de Diestra añade que Arévalo está muy debilitado y se encamina a este gran choque de batalla institucional. En el mes de marzo van a cambiar los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En el mes de abril van a cambiar los 5 magistrados titulares, los 5 suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Y en el mes de mayo, la fiscal general va a cambiar. Eso además de los otros cambios que se dejan venir, que va a haber un cambio en Contraloría y va a haber un cambio también en Banco de Guatemala. Pero digamos que estos tres, fíjate pues, es la primera vez en nuestra historia democrática que en el mismo año. Que sucede en el mismo año. Y no va a volver a pasar dentro de 60 años. O sea, se alinearon los planetas el año entrante. Y cae ahora en el gobierno de Arévalo. Si el gobierno de Arévalo o la gente de Semilla incide en esas elecciones, está el riesgo que ellos coopten el poder. Claro. Y en la estrategia gubernamental, lo que ellos debían hacer era fortalecerse este año para llegar a esas designaciones el próximo año e incidir positivamente en que sean designaciones con una vocación democrática, con una vocación institucional, con gente más independiente. Esa era, digamos, la gran estrategia. ¿Qué ha pasado ahora? Que Arévalo está muy debilitado y se encamina entonces a este gran choque que va a ser el año entrante de batalla institucional con una debilidad muy grande, y lo más probable es que va a incidir muy poco o va a salir perdiendo en esas designaciones y por lo tanto va a haber fallado en su principal mandato, que era renovar el sistema político. Este diagnóstico de percepciones sobre la administración Arévalo, presentado por Diestra, ofrece una visión crítica sobre el estado actual de la política guatemalteca. Las percepciones de desencanto y preocupación reflejan desafíos significativos para el gobierno y las figuras políticas de cara a las elecciones de 2027. Recuerde escanear el código QR que se encuentra en pantalla o visitar nuestra página de YouTube de Canal Antigua.